¿Qué es lo que te pasaba? Pues tenía justo aquí un punto de dolor que no me permitía apoyarlo y al principio me despertaba de mitad de la noche con dolor, cuando me levantaba por las mañanas no podía apoyar, era totalmente apóxico. Luego cuando estaba andando quizás podía hacer podía andar, pero si estaba de pie me dolía mucho. Un día que estaba de plantón con los niños o de compra o tal, por la noche tenía que meterme hielo o... Sí, hielo es lo que me calmaba un poco. ¿Cuánto tiempo has tenido esto? Más de 2 años, Más de 2 años. ¿Has probado tratamiento? Todo. Y empecé... ¿Qué tipo de tratamiento? Empecé con... ¿Plantillas te han puesto? Plantillas lo primero, sí. Después de plantillas... ¿Ondas de choque te han dado? Ondas de choque no, pero probé ultrasonidos, probé TENS, probé EPI, electropercusión intracutánea, 4 inyecciones de cortisona en distintas épocas, al año y medio, al año, cada vez que tiene un pico de dolor, inyección de cortisona, y eso han sido las inyecciones, la EPI, educación postural, 4 plantillas distintas, rígidas, compuestas y al final súper blandas para poder apoyar. ¿Y qué te iba a decir? ¿Cuánto tiempo llevas operado? Desde junio, el día 1 de junio. ¿Y la mejoría tras la operación fue rápida? No, la mejoría tardé para poder hacer vida normal mucho más de lo que esperaba, porque me dolía, el punto no podía apoyar. Hasta el 20 de agosto, 20 algo, no podía todavía apoyar. Son 2 meses aproximadamente. 2 meses. Para empezar a hacer una vida casi incorporarme al trabajo, casi 3 meses. Pero llevaste también una plantilla después y todo esto, ¿no? No, llevaba plantillas, como tenía de las 4 plantillas, estuve probando las más blanditas, no me venían bien porque se me iba el pie para todos sitios. Las más rígidas me generan dolor en la parte exterior, las que llevaba antes no me funcionan bien. Voy a visitar. ¿La operación más bien? Mucho mejor. Sigo teniendo... ¿Esta operación la recomendarías a alguien que se tenga que operar? Sí. ¿Te hubieras operado antes? 2 años antes, sin lugar a dudas. Ha sido un sacrificio, hemos sido una... O sea que estás contento con la operación. Muy contento con la operación. ¿Se nota la cicatriz? No me la veo nunca, no veo nada. Perfecto. ¿Y nos hemos portado bien contigo? Genial, estupendo, fantástico. Lo que vamos a hablar hoy es acerca de la fascitis plantar. La fascitis plantar es un dolor que se produce en la planta del pie, en la región del talón, como consecuencia de procesos inflamatorios que ocurren donde estaría marcado en rojo. Esto sería la fascia plantar, es una estructura aponeurótica que existe superficial en el pie y que en su inserción en el calcáneo, en el tubérculo medial, pues puede producir un dolor. A este síndrome muchas veces se le ha asociado con el llamado espolón calcáneo, es decir, el espolón vendría a ser, si está tirando la fascia, un aumento del hueso a este nivel, que cuando es reconocible en las radiografías, pues la gente suele atribuirle el dolor. No suele ser así. Es más, no está claro en la bibliografía y en la literatura la relación que existe entre la fascitis y el espolón, pues existen espolones que no duelen y viceversa. Bien. Lo primero que debemos de saber sobre la fascitis plantar es que es un proceso que se cronifica en el tiempo y que a los 2 años suele remitir. Por ello, en un 90% decimos que el proceso suele ser benigno, suele remitir con métodos ortopédicos o médicos y no necesita cirugía. Pero claro, eso puede ser desesperante tanto para el paciente como para el médico, tan desesperante como que a los 2 años continúen estos problemas. Por ello, hay un 10% de personas que necesitan de una cirugía. El proceso, además de ello, pues puede confundirse con otras patologías, por ejemplo, con el atrapamiento del nervio del abductor del digiti minimi. Este es un síndrome descrito por Baxter en los años 80 y en el artículo original de Baxter se decía que se producía una compresión entre el borde del abductor del primer dedo y el músculo cuadrado plantar, como ven aquí en el dibujo. Sin embargo, ese es un síntoma infrecuente que hay que pensarlo, ¿no? Porque en el artículo original el autor solamente describía 26 casos que había encontrado en casi 5 años en un hospital solo dedicado a hacer cirugía del pie. Personalmente, cuando existe una sintomatología nerviosa y el dolor es muy típico en esa zona, pues siempre solemos hacer una descompresión y optamos, en vez de hacer por una cirugía,
solo para la fascia, buscar el nervio con lupa o con material de magnificación para liberarlo. Bien, otro síndrome que puede aparecer y que puede confundirnos es la lesión del tendón del tibial posterior. El tibial posterior es un tendón que mantiene el arco interno del pie, el que pueden ver aquí en el dibujo. Si se produce esa lesión, pues el pie al producirse se aplana. Y sabemos que la lesión del tibial posterior es la causa más frecuente de pie plano del adulto. Este será tema de posteriores vídeos o artículos sobre el mismo. Bien, otro síndrome que puede aparecer es el síndrome de la fractura de estrés del calcáneo o sobrecarga. Bien, cuando ocurre así, marchas repetidas y tal, podemos ponerlas de manifiesto, bien por una resonancia o bien por una gammagrafía. Pueden aparecer también fenómenos reumáticos. Hay que sospecharlos, por ejemplo, en personas o bien con antecedentes de enfermedades autoinmunes o bien en mujeres jóvenes que con la afectación bilateral, y tenemos que pensar, por ejemplo, en el Reiter. Bien, pueden, en personas más mayores, pues isquemias periféricas o radiculopatías, a veces pueden hacernos confundir. Bueno, todo esto obliga a hacer una serie de pruebas diagnósticas para estar un poquito más adecuado con el diagnóstico. En el tratamiento existe una primera línea de tratamiento. La primera línea de tratamiento es los cambios en la actividad física. Por ejemplo, recomendarle al paciente que haga ejercicios que no soporten tanto el peso, cambiar un poquito la natación, a ciclismo. Puede ser necesario el uso de un cambio en el zapato. Hoy día estamos asistiendo a zapatos muy planos, zapatos apenas sin tacón. Entonces hay un porcentaje muy alto de la población que tienen una contractura de Aquiles. En estos pacientes con este tipo de pie, pues es más frecuente que produzcan, por las tracciones que se producen en el sistema calcáneo-aquilio-plantar, pues un pie plano. Por ello, recomendamos cambios en las modificaciones en el zapato, un poquito más de tacón y tal. El uso de plantillas adaptadas a la morfología del pie puede hacernos también un soporte de arco interno. Y luego la medicación antiinflamatoria. Cuando todo esto falla, puede sugerirse un tratamiento más específico, como son las infiltraciones. Las infiltraciones tampoco se debe de abusar de ellas porque producen una atrofia en la grasa del talón por el corticoide que se inyecta, y puede producir también lesiones o roturas por la misma infiltración. Se ha aceptado típicamente colocar 3 infiltraciones a este nivel y también suelen ser dolorosas. Lo que sí los estudios de evidencia científica indican es que alivian durante un tiempo el periodo, pueden acortarlo y pueden acortarle la sintomatología y en algunos casos pues hacerla desaparecer, ¿no? Pero bueno, tampoco hay estudios con un nivel de evidencia científica bueno. A nivel de médico rehabilitador, la iontoforesis se ha demostrado también efectiva. Sobre las ondas de choque, la bibliografía no ha estado clara porque los artículos publicados han sido muy dispersos en cuanto a la cantidad, a la intensidad de la onda, la duración. Ha habido conflictos de intereses, han habido estudios con casos repetidos. Entonces no hay unos estudios ahora mismo que podamos decir, pero sí que en nuestro medio quienes hacen las ondas de choque nos han dado ya ideas de que pueden beneficiarse algunas personas con las mismas. Luego algún tipo de crema o algún tipo de esto puede ser. El uso de la crioterapia y las escayolas que se ponían antes, pues hoy día en nuestra sociedad es más difícil de ajustar. Bueno, nosotros somos cirujanos y entonces cuando nos llega el paciente a nosotros, lo que solemos hacer es una intervención que suele ser una fasciotomía. Dentro de las operaciones que se pueden hacer, se puede hacer una fasciotomía completa, una liberación percutánea o una liberación endoscópica. Y la fasciotomía abierta hoy día no está tan aceptada, sobre todo porque las posibilidades de que se produzca un pie plano son importantes. Se acepta liberar aproximadamente un 50% de la fascia plantar. No hay en las series bibliográficas ningún estudio que demuestre que hay una superioridad de estos métodos, es decir, no es mejor hacerlo percutáneo frente a hacerlo abierto, pero se puede elegir en función de lo que nosotros tengamos.
Si nosotros tenemos, por ejemplo, una sospecha de que existe una compresión del nervio de Baxter, del aductor del mínimo del quinto dedo, pues podemos ampliar esto, buscarlo y hacer una liberación del mismo con gafalupa. El tema del espolón es un tema muy controvertido, porque para el paciente, si tiene un espolón, lo achaca mucho a su sintomatología, de tal forma que psicológicamente ustedes piensan que porque no se haya quitado el espolón no han mejorado por ello, y no suele ser así. De hecho, el liberar el espolón puede hacernos que tengamos que hacer una disección mucho mayor y que por tanto se puedan producir problemas en el posoperatorio, como lo que se conoce como un pie de intrínseco minus, es decir, con dedos un poquito más en garra. Pero a veces con los procedimientos percutarios pues realmente se puede rebajar este espolón. Como digo, no hay diferencia entre los dos métodos, y los resultados quirúrgicos, las series, pues han mostrado que entre un 75 y un 95% las personas mejoran. Es el caso del vídeo que les hemos mostrado. Personalmente hemos hecho los dos tipos de tratamientos. Hemos optado siempre por la cirugía más abierta, como en los casos que les he dicho, de buscar el aductor del quinto, o en los casos donde el electromiograma nos ha indicado que podía existir un síndrome de canal tarsiano asociado. Y en los casos que han sido más benignos a nuestro juicio o con sintomatología más localizada, pues hemos empleado una mini incisión, como han visto. En el posoperatorio inmediato lo que se tiene que acordar uno es de que, bueno, durante los primeros 3 meses, debe protegerse el arco interno para que no se produzca un pie plano. Deben de evitarse los ejercicios con apoyo repetido sobre el talón, porque producirán ahí un problema. Es decir, hay que hacer un entorno para una cicatrización efectiva. A partir de los 3 meses la persona suele estar mejor y suele haber mejorado. Una causa que nos suelen indicar los pacientes son dolores en el dorso del pie después de la fasciotomía, y suele deberse a una distensión de estas articulaciones o de esto como un fenómeno adaptativo. La infección suele ser un problema muy raro. La más frecuente es que se produzca una afectación nerviosa, por eso si el nervio de Baxter atraviesa así, ya no hacemos incisiones longitudinales, sino solemos hacerlas transversales para minimizarlo, incluso el uso de gafalupa. Y bueno, esta es una afección que pensamos que en los próximos años se verá favorecida por distintos tratamientos, pero que, por ejemplo, nos quedan muchas dudas aún, es decir, ¿cuándo es el momento idóneo para operar? Pues eso debe de verlo el médico con el paciente, porque ni siquiera la bibliografía se pone de acuerdo, es decir, hay gente que dice cuando fallan las medidas conservadoras, sí, pero ¿cuándo fallan? A los 3 meses, a los 6 meses, al año, depende lo de la incapacidad que le produce al paciente, lo que quiera el paciente. En fin, son cosas que el paciente y su médico deben de hablar antes de esta intervención. Espero que mis palabras les hayan servido. Si ustedes tienen esta dolencia o algún conocido, aquí estamos a su disposición.